Arranca el mes de abril y hoy decidimos hacer una visita por alguna de las playas de la ciudad de La Habana. Acompáñame en todo este recorrido marítimo que les compartiré en este video a continuación. No vamos ni por la mitad del 2024 y ya aquí en Cuba está haciendo su calorcito. Por eso los invito a que recorran junto conmigo parte del municipio de Playa, que ya lo hemos documentado hace unas semanas atrás, pero ahora estamos en otra parte del municipio, específicamente, como pueden ver detrás de mí, en una de las playas o otras que vamos a estar recorriendo en este video de esta zona de la ciudad. Así que acompáñenme. Ni idea qué pescado es. ¿Qué pescado es? Un coronado. Está grande. No sé. No he puesto ni un pie en esta zona, como pudieron ver, y ya habían gente ahí pescando con sus botecitos y yo no desaprovecho la oportunidad para documentárselos. Y ahora es que estoy caminando la famosa playita de 110. Allá atrás, en lo último hay un toque de Santa de Maya que está fuerte. Entonces ahora vamos a caminar todos estos alrededores, que lo primero que tengo que decirles es la gran suciedad, como pueden ver, que hay en esta zona. Vaya, que los mismos pescadores que se dediquen aquí a la pesca y toda la cuestión, vayan, deberían organizar en que sea una vez al mes una pequeña recogida de la suciedad que hay aquí. Esto es bien característico de las playas de Cuba en general, la suciedad, la falta de conciencia ecológica por parte de los cubanos, que en vez de llevarse la basura para su casa, la dejan tirada en la arena. La gente del municipio de Playa, que debe tener más conocimiento, ponga ahí abajo en la parte de los comentarios esta zona en específico en el ayer que era, porque desconozco, me puse a investigar y no encontré mucha información, pero esta playita está muy cerca de lo que es el Círculo Social Abreu Fontán. Aquellas personas que hayan visto videos míos en todo este tiempo saben que yo hace rato quería darme unas vueltas por los círculos sociales para ver su estado, cómo se encuentran. Eran sitios muy frecuentados por el cubano, sobre todo las personas que trabajaban para el Estado y les daban como especie de ofertas gastronómicas y especie un pasadía para que vinieran a estos sitios y disfrutaran de la costa. Ahí, como pueden ver, hay una especie de malecón que a ver si lo camino para mostrárselos. Oigan, pero la suciedad en esta parte es por doquier. Ya pueden estar mirando las condiciones que se encuentran. Incluso miren, este mini estadio lo cogieron la gente fanáticos al béisbol para venir a echar sus partidos aquí, supongo yo los fines de semana. Entonces, miren, déjenme decirles que ahora mismo estamos caminando por la parte de la playa del Círculo Social Abreu Fontán. Además de prestar los servicios que les comenté anteriormente, este sitio o estos locales se utilizaban, al menos en mi generación, para las fiestas de las quinceañeras. Los padres de las quinceañeras rentaban estos sitios y aquí era donde se hacía el vals, donde se hacía la fiesta. La gente de mi generación que recuerde esos tiempos, que comenta ahí abajo, era algo muy bonito que se hacía en aquella época. No sé ahora en la actualidad cómo son las fiestas de las quinceañeras, desconozco. Ahora mismo me trae unos recuerdos increíbles, porque estas eran las tumbonas que cuando la gente venía del círculo social aquí se sentaba. Obviamente en esta zona había mucho más arena, seguro que por temas de la marea y demás. Ahora lo que hay prácticamente son dienteperro, como le decimos nosotros, a las piedras que se encuentran en la parte de la costa. A pesar de que no puedo bañarme, ya era momento en este canal de visitar un poco la parte marítima de acá de la ciudad de La Habana, tanto en las playas del otro lado de la ciudad como de esta parte también, y por eso es que hoy estamos aquí. Hay que viros para atrás. Estos círculos sociales, la mayoría, se puede decir que aproximadamente estaban cerca uno del otro. Aquí a lo lejos se veía otro, que es el que se conoce como el náutico. Por ahí está la parte de la playita. Y desde aquí veo una soledad en esa parte increíble. Ahora vamos a ir al otro lado de la playita de 110.
Ahora vamos a chismear un poco las tiendas Caracol que ahora son MLC, que siempre estuvieron aquí cerca de 110. ¿Cuánto cuesta? 45, 56. Qué bonito este, 54. Pero eso sí, todo hiper mega caro. ¿Quién puede tener ahora mismo 52 MLC para comprarse un par de zapatos? Pero esto es buenísimo para ponértelos con cosas de vestir. Esta chancleta para la playa. Tiene como nombre, tienda Cuatro Perlas. Estas tiendas MLC para este lado de la ciudad, en mi humilde opinión, son más de adorno que otra cosa. Sí, siempre pasa alguien o los que viven por aquí y hay algo que necesitan, siempre y cuando tengan los MLC, y vienen y los compran. Pero mayormente estas tiendas están ahí, que tú vienes y nada más hay 2 o 3 personas comprando o no hay nadie, como se pueden dar cuenta que está completamente vacía. Ahora sí estamos en la parte delantera, o sea, de la entrada del Círculo Social Abreu Fontán. De hecho, al ladito del Abreu Fontán se encontraba el José Luis Tacende, otro círculo social que la gente frecuentaba por todo lo que les he comentado anteriormente, de las actividades, de las ofertas, de rentar el local para alguna quinceañera, para celebrar los 15. Lugares icónicos de esta parte de playa. Por aquí tenemos la Cecilia. Hacia este lado aquí tenemos la carpa Trompoloco. Oigan, hace años yo no venía aquí. Y también el Coney Island, o la Isla del Coco, el parque de atracciones, que yo pensaba que esto no estaba funcionando, pero ahora veo muchos familiares y muchos padres saliendo con sus niños. Hay gente entrando al parque, o sea que hay una parte del parque que está funcionando, pero lo veo completamente desolado. Y ahora muy cerca aquí del Coney Island, o del parque de atracciones de la Isla del Coco, vamos a caminar un poco lo que se conoce como la playa La Concha. Miren, yo recuerdo que cuando niño yo venía muchísimo a esta playa, pues ¿qué hacía uno? Iba para el Coney Island, y más cuando andabas con la gente de la secundaria. Venías para el Coney Island, disfrutabas del parque y después terminabas en la playa. Eso era religioso si te movías para esta parte de playa. Recuerdo que en este mismo árbol que voy a caminar ahora, era donde uno venía y cogía su sombra y pasaba un rato agradable aquí en la playita de La Concha. Obvio, también para estas playas, como son un poco alejadas, hay mucha gente que viene en su transporte, viene en su motico, pero también están las mismas gente que viven por aquí cerca, tipo las playas del este, solo que para las playas del este hay como un transporte más directo, que se puede coger lo mismo que en la Virgen del Camino, que en La Habana. Yo recuerdo que esta edificación en específico prestaba servicios de venta de comida, la parte gastronómica, y ayudaba mucho el que, por ejemplo, venía a la playa sin comida y sin nada. Incluso tenía como tipo un convenio con la Isla del Coco, y productos que vendían en el parque los vendían aquí también. No sé realmente en el ayer que fue la edificación, comenten ustedes allá abajo, pero también este sitio se llenaba de muchísima gente cuando el tiempo de la playa.
Por hoy me estoy despidiendo sin antes pedirles que comenten ahí abajo en la parte de los comentarios sus opiniones al respecto de este video y recomendaciones de playas que les gustaría que visitara este año, no solo en la ciudad de La Habana, sino en el resto de Cuba. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Me apoyarían un montón dejando un me gusta, compartiendo este video con un amigo y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo has hecho. Nos vemos mañana con otro video, así que sean puntuales al estreno y al chat en vivo. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.